Saludos a todos. Bueno, hemos elegido este fondo virtual porque queremos presentar las bases del entrenamiento, el nuevo liderazgo y la gerencia conversacional, inmersos en el espíritu de Mar de Posibilidades. Mar de Posibilidades, una agrupación no formal de profesionales y amigos, en su mayoría, que apuntamos a un mismo objetivo que puede plantearse o que lo planteamos en su momento de manera bastante sencilla, pero significativa. Decíamos para aquel momento, en los años de la pandemia, año 20, que la vida es un mar de posibilidades. En momentos en que sentimos, como lo sentimos todos, nosotros también, mucho miedo y sentíamos también que eh, lo contrario de la vida avanzaba peligrosamente. Reiteramos, ratificamos nuestra determinación de vivir y de vivir bien. Pensamos que la vida es un mar de posibilidades, pero también recordamos en ese momento que hay que hacer algo más porque no surge de manera espontánea y automática que la vida sea un mar de posibilidades, sino que al mismo tiempo depende de cómo se mire, depende del enfoque que le demos al vivir y de cómo interpretamos el fenómeno de la vida y los fenómenos particulares en los que participamos. Entonces acordamos que era muy importante promover una cultura favorable al sentir, a la vida, a la sensibilidad, a la solidaridad, al refuerzo mutuo, al conocimiento, al aprendizaje y especialmente dijimos en algún punto que el aprendizaje había que conectarlo con todo aquello que pueda ampliar las potencialidades de los seres humanos. Y en ese enfoque y en ese contexto es que estamos presentando este programa, el nuevo liderazgo y la gerencia conversacional. Lo que haremos en este video son unas bases muy generales sobre este entrenamiento, de manera que tanto los que ya están registrados para participar, como aquellos que aún lo están pensando, como otros que todavía no lo conocen, queremos hacerle esta entrega para que tomen la decisión. Vamos a comenzar por acá. El enfoque, el objetivo y para quién está pensado. Tres elementos que están estrechamente imbricados. El enfoque es teórico-práctico, pero más práctico que teórico y no porque no nos guste la teoría, la filosofía, la ciencia, el pensamiento, sino porque precisamente para una vida de mayor calidad es necesario que toda la filosofía, que toda la ciencia se ponga al servicio de todas esas posibilidades. Y hay en ese espacio algo que merece una atención especial. Depende no solo del conocimiento como tal, sino de la actitud, del estado de ánimo, de la interpretación que hagamos de los fenómenos en los que participamos. Este enfoque eh, quiere también hacer explícito que sí tenemos un marco de referencia, que no vamos a estar haciendo constantemente trayéndolo, porque repito, no es un programa para filosofar, pero tampoco vamos a dejar de hacerlo. Y especialmente ahora y en las sesiones del 18 y del 25 de febrero, vamos a estar haciendo explícito y ahora quiero hacerlo. Se trata de que nos inspira la filosofía del lenguaje, los avances de la neurociencia que han puesto en evidencia el papel tan importante que cumple el lenguaje y por ende las conversaciones. Y en particular la ontología del lenguaje, que a su vez es el sustento de las prácticas de coaching, especialmente del coaching ontológico. Pero creemos que toda práctica profesional, deportiva, política, etcétera, para ser más efectiva,
debe disponer y contar de una base teórica sólida. Entonces sí nos gusta, nos apasiona, pero esta entrega que vamos a hacer busca poner en evidencia y poner la lupa en qué es aquello que podemos hacer mejor a partir de los conocimientos filosóficos, de los relatos, de las narrativas y del conocimiento científico que se ha estado difundiendo. Ese es nuestro enfoque. De manera que el objetivo es práctico, es lograr que los participantes tengan ahora, a partir de esta experiencia, una influencia mayor, y aquí hay que detenerse un poco para crear junto a otros, buenas conversaciones. Junto a otros, revela que, al igual que quien ejecuta un instrumento musical, no le será suficiente para sentir luego la experiencia de eh, tocar en un grupo musical, en una banda que lo hace muy bien. Esa experiencia y esa satisfacción no la garantiza que la persona tenga habilidades, tenga un dominio del instrumento musical, no la garantiza. De manera que el aprendizaje que entregamos trae consigo el antídoto, y es el liderazgo. Entre las competencias conversacionales hemos incluido competencias explícitamente que favorezcan explícitamente, que fortalezcan la capacidad de liderazgo y de gerencia de la persona. Porque todo aprendiz de competencias conversacionales carga sobre su responsabilidad, si quiere obtener resultados visibles, el arrastrar, en el mejor sentido de la palabra, el de atraer, el de convocar a los otros integrantes a ensayar maneras más efectivas de conversar. Así que nuestra expectativa es modesta, pero ambiciosa a la vez. Modesta porque sabemos que aprender a conversar requiere también aprender a hacer que otros lo hagan bien. Pero mejorar la influencia sería lo menos que podemos esperar. Es nuestra aspiración que mejoren su influencia para crear, junto a otros, buenas conversaciones. Y de allí se deriva también quién es el destinatario. Estamos pensando en líderes, en personas que tienen un nivel gerencial en diversos ámbitos y tienen responsabilidad en diversos ámbitos. Si yo soy padre de familia, por ejemplo, para no limitarlo al campo del trabajo, de la labor de líder empresarial, pero si sois un padre de familia, una madre, un hermano, o tengo mi pareja, allí hay un espacio importante de la vida en la que las conversaciones cumplen un rol estelar. Por supuesto, hemos dicho explícitamente, especialmente en el trabajo, ¿no? Para personas que lideran empresas, emprendimientos pequeños, medianos, grandes, por lo tanto, en el trabajo. Pero si no la lideran, sino que son personas que aspiran a mejorar su contribución para que ese liderazgo sea más efectivo y para que esas reuniones gerenciales y de equipo de trabajo sean más efectivos, pues este programa, este entrenamiento es también para ellos. ¿Cuáles son los valores? ¿Y son los valores de quién? En principio, son los valores que quiero compartir con todos, invitar y convocar a todos a practicar en el espacio mismo de las 6 semanas, o 7 semanas que dura el emprendimiento. Autenticidad. Por allí
me permito decir que para ser un buen conversador, una persona que aporta a una conversación, digamos, en el espacio familiar, social, político o empresarial, en el trabajo, etcétera, la autenticidad es muy importante. Porque las personas que toman la palabra para hablar y no tienen un aporte que les nazca de su deseo real, auténtico y profundo, porque están atentos a la conversación, porque se identifican con lo que ese grupo quiere lograr en esa conversación y quizás están extraviados, pero él lo está siguiendo. Esa autenticidad aporta la fuerza y la energía para encontrar el camino y la palabra adecuada, la actitud corporal, la flexibilidad emocional para enderezar esa conversación y llevarla por buen camino. De manera que la autenticidad está convocado para que sirva de sustento y de base ético y actitudinal, valorativo actitudinal a las conversaciones y también a este programa. Este programa, que es un espacio conversacional de aprendizaje, se favorecería muchísimo con participantes que practiquen la autenticidad y que desean auténticamente aprender a conversar. Otro aliado importante, ya pasando al segundo punto, la humildad ontológica. Quizás será para luego que ampliaremos el concepto. ¿Por qué decimos ontológica? ¿Por qué adjetivamos la humildad? La humildad por sí sola es un aliado importantísimo de los procesos de aprendizaje, por eso queremos hacerlo explícito acá. Y en las conversaciones, que son espacios de aprendizaje, la humildad contribuye mucho en una reunión, en una conversación gerencial, en una conversación de pareja. El reconocer que hay algo que no comprendemos del todo, que no nos sabemos todo, es un aporte importantísimo. No lo voy a ampliar más. Luego el tercer elemento me sirve para poner sobre la mesa una regla para ser más efectivo. Quien la quiera cumplir, la cumple, pero no es obligatoria, pero se le agradecería encarecidamente. Porque estamos hablando acá de la disciplina balanceada con la flexibilidad. Y cuando digo flexibilidad y digo disciplina, pareciera que los coloco en una misma línea continua. Hay una tensión, no tiene por qué ser así, pero tenemos la tendencia a que cuando estamos muy flexibles, nos cuesta entrar en disciplina. Cuando estamos muy disciplinados, nos cuesta mucho ser flexibles. Entonces, el desafío es buscar el equilibrio. Y he hablado de reglas, etcétera, porque quiero pedirles que comprendan que las 7 experiencias, las 7 sesiones, no son suficientes. Aquí vamos a sentar las bases para que usted se convierta en un observador más poderoso y viva la experiencia de aprendizaje como la he vivido yo prácticamente desde que tenía 12 o 13, 14 años, y ahora les voy a contar, que la vivan conscientemente, porque estas 7 sesiones van a crear las bases para que se vuelva usted un aprendiz permanente y acelere pasándose el canal rápido en la autopista del aprendizaje. Acelere, digo, el aprendizaje de las competencias conversacionales. Y la disciplina es que entre una sesión y otra les pedimos que ustedes vivan otras experiencias de manera extraordinaria en los espacios extra en su vida cotidiana, tenga ciertos atrevimientos que usted va a monitorear y va a evaluar
de acuerdo a ciertos protocolos que les vamos a indicar. Eso es lo que llaman normalmente hacer la tarea. Hacer la tarea. Entonces, ese es el lado de la disciplina. Y el lado de la psicoflexibilidad es que lo hagamos con flexibilidad, reinterpretando y recreando los términos en que yo les voy a pedir la actividad, siempre que ustedes crean que lo pueden hacer de otra manera, más efectiva, pero recogiendo, resguardando el espíritu de lo que he querido pretender con estas experiencias adicionales digo, a las 7 sesiones de trabajo. Ahí se requiere también mucha autenticidad. Si deseamos aprender las artes conversacionales, nos tomamos estas 7 semanas y decimos, vamos a estar en 7 semanas en las que estamos intensamente involucrados con autenticidad en experiencias conversacionales que vamos a vivir de manera consciente y las vamos a tomar como insumo para reflexionar en los espacios de aprendizaje ya más formales que vamos a tener en este programa. Y una vocación creativa en la que estoy invocando la frase del maestro, del padre de la libertad del siglo XIX en Venezuela y otros países de la región, Simón Bolívar. El maestro, Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar, dijo en su momento, o inventamos o erramos, en un momento en el cual decía, señores, lo que tenemos no es suficiente, tenemos que crear algo. Eso es lo que yo siento. En materia de aprendizaje sobre competencias conversacionales, debemos dar un paso más adelante. De manera que vamos a implementar un proceso de aprendizaje en tiempo real, de un aprendizaje ágil en estas semanas, ensayando en algunos casos. Ensayando, probando, compartiendo y convirtiéndonos todos en co-creadores de esta metodología que les voy a presentar. Esos son los valores y las reglas de este programa. Termino presentándome. Yo soy Jesús Alberto Pérez, como me conocen muchos de los que ya están registrados, pero me presento formalmente porque otros muchos no me conocen. Tengo 69 años, apenas 69 años. Parte importante de esta vida que he vivido y todo lo que todavía me falta por vivir, pero quiero subrayar lo que ya he vivido, ha sido haciéndolo muy consciente del papel que cumplen las conversaciones en nuestras posibilidades de poder lograr bienestar, efectividad y progreso, lograr calidad de vida, liderazgo, buena gestión de nuestra vida personal, de nuestras emociones. Las conversaciones, aunque no son lo único, porque sería exagerado pensar que todo depende de las conversaciones, cumplen, sin embargo, un papel destacado y aprender estas artes va a ser muy significativo. Soy sociólogo, técnico superior universitario, administración de hidrocarburos y coach ontológico. Como técnico superior universitario, no tendría ni siquiera que mencionarlo, porque también podría decir que tengo especialidades en maestría, planificación del desarrollo, políticas públicas, política social. Pero para estos efectos, haber estado a los 22 años como técnico de administración de hidrocarburos, trabajando en una empresa petrolera, donde el jefe le dio por pedirme al gerente de finanzas de esta empresa donde trabajé que lo acompañara a sus reuniones. Estuve acompañándolo a reuniones en las cuales pude vivir conscientemente
lo que ya había observado a temprana edad, 14, 15 años, cosa que cuento en un libro que publiqué hace poco y del cual hablaré en otra oportunidad, pero cuento allí cómo nació esta vocación por la conversación. Después vinieron los conceptos y quien sea, que hay acá hay muchos coaches ontológicos, pues sabe que la ontología del lenguaje le sirve de sustento y la ontología del lenguaje integra la filosofía del lenguaje que venía del siglo XX y la filosofía existencialista integra armoniosamente, cuyo padre es el doctor Rafael Echeverría, sociólogo y filósofo chileno, y que hay otros padres, pero quien logra ordenar muchas piezas sueltas es Echeverría, precisamente desde una perspectiva pragmática, tomando parte de lo que es la filosofía anglosajona pragmática. Él plantea lo que hace poco decíamos, las narrativas, los discursos, eh, nuestras estrategias podrán ser muy bonitas, muy elogiadas, pero al final lo que puedan lograr en cambios, en transformaciones que se verifican en mejor convivencia, más bienestar, liderazgo, efectividad, son las que al final eh, vamos a preferir. Bueno, con esto quisiera dejarles la motivación para que estén pendientes de las entregas previas que voy a hacer al 18 de febrero y nos encontremos ese día en la sesión inaugural. Ha sido un enorme placer que podamos tener este primer encuentro.